Perfecto, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio oficial. Veo que ya estamos grabando. Entonces, antes de iniciar con nuestra segunda jornada de la unidad uno, quisiera dedicar unos breves minutos a que conectemos la conversación que iniciamos hace 8 días en la sesión de la semana pasada con la que tendremos hoy. Es muy importante que empecemos a conectar cada una de las sesiones de nuestros módulos. Y es que en nuestra primera sesión realmente reflexionamos a profundidad sobre un tema que es fundamental para cualquier líder académico: cómo diseñar programas de educación médica que sean pertinentes, integrados y capaces de responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno. En ese momento hablamos en detalle de currículo, de competencias, de resultados esperados de aprendizaje, de EPAs, y surgió muchísimo la palabra de transformación curricular. Realmente en esta sesión hablamos del currículo que necesitamos construir para formar los médicos que requiere nuestra sociedad del mañana. Sin embargo, cuando una institución decide hacer este tipo de transformaciones curriculares, surge una pregunta inevitable y está explícita en la infografía que yo les mandé, me parece que ayer o el jueves. ¿Cómo sabemos que los cambios que queremos implementar son realmente lo que nuestros estudiantes, nuestro programa, nuestro sistema de salud necesita? Y aquí es precisamente donde surge la importancia de la conversación y de la sesión que vamos a tener hoy, porque la investigación en educación médica no es un ejercicio exclusivamente académico ni de los investigadores de la facultad. Realmente, el verdadero valor que tiene este tipo de investigación es que nos permite comprender muchísimo mejor los problemas de nuestro entorno educativo y nos proporciona evidencia para tomar decisiones más informadas. Con esto claro, pues la investigación nos permite identificar brechas, entender fenómenos complejos al interior de nuestras instituciones, evaluar el impacto de nuestras estrategias y que podamos orientar procesos de mejoramiento curricular y procesos de mejoramiento continuo. También les envié dos artículos que nos muestran cómo los procesos de investigación, pues si bien los dos me parece que son revisiones, uno es una revisión sistemática, el otro es un scoping review, nos permite entender cómo los datos que generan nuestros estudiantes, nuestros programas, pueden convertirse en una fuente valiosísima para hacer transformaciones curriculares. También les hablé algo, el otro artículo es sobre currículo oculto. El currículo oculto realmente nos recuerda todo lo que aprenden nuestros estudiantes de manera no intencionada, ¿no? Entonces, saber cómo identificar, saber cómo investigarlos, saber cómo analizarlos, entender el impacto que está generando, pues también genera un valor grandísimo. Con esto claro y con esta conexión vamos a dar inicio. Qué pena ahí se corrió el nombre en la diapositiva. Le damos la bienvenida al doctor Otto Sánchez, quien nos ha acompañado durante todas las cohortes del programa Panamericano de Alta Gerencia. Ustedes en pantalla ven el currículo fantástico que tiene, y con todo esto nos va a compartir de manera muy generosa, como lo hacen todas las cortes, su experiencia y cómo los procesos de investigación al interior de su facultad actual ayudan a tomar decisiones. Doctor Otto, muchísimas gracias, bienvenido. Dejo de compartir pantalla para que usted nos pueda compartir su presentación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Voy a colocarla. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer de nuevo estar aquí. Obviamente, como mi tema es sobre tecnología, cada vez que hago la presentación tengo que cambiar mucho porque sigue avanzando tanto. Y les voy a hablar un poco del contexto. Obviamente, con el COVID se aceleró toda la parte de la tecnología, pero les quiero dar un poco de contexto de dónde estamos y para qué la podemos usar. Porque primero que todo les hablo un poquito de mi universidad. Fue fundada hace 23 años y la ventaja es que como era la primera universidad del siglo XXI en Ontario, entonces pudimos crear toda la infraestructura basada en tecnología, basada en tecnología. Entonces, por eso en realidad como docentes no teníamos límites de tecnología. Entonces el reto que todos tenemos es, ahora que tenemos toda la tecnología disponible, ¿qué vamos a hacer con ella en términos de docencia? ¿Cómo nos va a hacer esa docencia de efectividad? Solamente porque la tecnología está ahí, no la tenemos que usar.
tenemos que ser muy estratégicos en utilizarla y por eso es que una de las prioridades de la universidad se llama tecnología con conciencia. Y si ustedes entran a la página web de la universidad, pueden mirar, pueden leer el contexto de cómo es la filosofía de cómo utilizamos a la tecnología, porque pensamos que obviamente eso ayuda mucho en el aprendizaje y lo llamamos aprendizaje reimaginado. Y también eso, como usted vio en el COVID, durante la pandemia, la tecnología aumenta el acceso remoto. Entonces, eso nos obligó a pensar para qué queremos estar en el campo. Entonces, por eso es que una de las prioridades es crear un campus atractivo. Entonces, lo que decía Marcela, lo del currículo oculto, ¿qué son las cosas que los estudiantes en realidad hacen en la universidad, en el campo universitario, que la tecnología no ofrece? Entonces muy bonito porque ese es el contexto. A pesar que tenemos todas las disponibilidades tecnológicas, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo usarlos. En mi presentación les voy a hablar de tres temas, el pasado, el presente y el futuro. Y les quiero dar un poquito de contexto sobre eso. Obviamente en el pasado estábamos en aulas y esa fue una foto del 2003 de nuestra primera corte en la que tener laptops era lo máximo y tener wifi era wow. Entonces nos vendíamos en la universidad como una universidad de laptop, laptop university y con wifi. Y eso era lo máximo porque era como la conexión inalámbrica y entonces todo el campo estaba inalámbrico, que eso ahora no es una novedad. Ahora, les quiero dar un poquito de contexto de en qué momento estamos en la tecnología, porque la tecnología en la educación ha empezado desde hace mucho tiempo. La impresión, la impresora, fue una revolución tecnológica para que mejoró la educación. La radio, hace 100 años. Hace 100 años, cuando apareció el radio y empezó el radio accedió, se hablaba de educación del aire y eso era como la tecnología más grande. Luego, ustedes se recuerdan, cuando la televisión tenía muchos canales educativos y Plaza Sésamo, muchos de nosotros crecimos con Plaza Sésamo. Entonces, y esta gráfica les da un poco de la evolución. Yo, por ejemplo, empecé como docente en 1990 y entonces era cuando el Internet apenas estaba siendo accesible, el www. Y entonces, y así obviamente ha ido evolucionando. Y si ven a la derecha, todos recuerdan, los smartphones en el 2007 fue cuando el primer iPhone apareció, pero estaban los BlackBerries antes. Y entonces, luego todos nosotros recordamos el momento en el que oímos de ChatGPT, porque eso fue en noviembre del 2022 y eso revolucionó todo. Entonces, el tema de esta gráfica es que cada tecnología ha sido disruptora para la educación. Y cada tecnología, incluso la radio hace 100 años, ha sido como nos ha dado la esperanza de hacer la educación más accesible, y entonces tiene mucha promesa, fijamos las esperanzas en eso, y a veces esas esperanzas después con la realidad la ponemos en contexto. Y eso es lo que yo creo que está con los smartphones y lo que está pasando con IA. IA es la última tecnología que está sacudiendo todo y ahora ustedes están en el momento en el que todos estamos en el momento en el que tenemos que ver cómo se utiliza en forma eficiente, en forma efectiva y les voy a hablar de eso un poco más tarde. Bueno, yo, como les dije, yo empecé como docente en el 1990 y he tenido muchas oportunidades. No les voy a hablar de todo esto, pero en realidad por accidente me he concentrado en la utilización de tecnología. Entonces, por ejemplo, en los noventas fue cuando yo estaba en McMaster. Fue la primera vez que me retaron. McMaster tenía un curso de correspondencia en el que mandaban los manuales por correo y contestaban todas las preguntas de los estudiantes por teléfono. Y entonces, claro, el profesor que empezó a eso renunció porque se agotó. Pero entonces me dieron el puesto a mí
y eran enfermeras que trabajaban en todas partes de Ontario, afiliadas a 10 universidades. Y yo les tenía que enseñar fisiopatología. Afortunadamente, en esa época, en el 97, ya teníamos email, ya teníamos HTML, entonces la tecnología para crear páginas web. Entonces yo creé la página web y teníamos los primeros chat rooms. Entonces puse un chat room para evitarlo del teléfono y ahí poco y poco, entonces poco a poco, como que en esa época yo creaba, cada profesor creaba su propia plataforma. Luego, en los años 2000, empezó como toda la revolución y empezaron a aparecer las plataformas educativas, como la que usamos, como Moodle, como WebCT, como Blackboard, como Canvas. Entonces ya no, los profesores no tuvimos que hacer esa parte tecnológica, sino que empezamos a utilizarla en forma más eficiente para solucionar cualquier problema que tuviéramos de comunicación en el curso. Finalmente, les quiero decir que durante la pandemia tuve la oportunidad de trabajar a nivel global en una maestría de salud global, en un máster, y eso me abrió el mundo, porque ahora entonces como que el mundo está ahora listo tecnológicamente para comunicación y educación en cualquier parte del mundo. El problema es cómo usarlo, y eso es lo que va a ser el tema del resto de la presentación. Entonces, primero, ¿qué he aprendido? Hemos aprendido que hay unas bases esenciales. Primero que todo, hay que buscar un balance entre las actividades presenciales y virtuales. O sea, ninguna cumple todos los requisitos. El sistema de manejo de aprendizaje debe ser consistente. Entonces, los que les decía, Moodle, WebCT, Blackboard, Canvas, tienen que ser accesibles por múltiples equipos como computadores, tablets, celulares. Obviamente se necesita redes de Wi-Fi disponibles a todos los estudiantes sin excepción. Si hay un estudiante que no puede acceder, eso ya crea una injusticia y una inequidad que no es compatible con el uso de tecnología. Y lo otro es el apoyo técnico. Obviamente, por ejemplo, en nuestra universidad había estudiantes que regaban el jugo de naranja en el computador y entonces ya no se podían conectar. Entonces se necesita ese apoyo. Bueno. Ahora les voy a hablar un poquito del presente, que es la parte educativa, la parte de que cada uno de ustedes es muy importante que la examine desde su perspectiva. Primero que todo, tenemos que mirar hacia el futuro. Estamos preparando en este momento estudiantes que van a conseguir trabajo en el 2030, por ejemplo. Entonces, el Foro Económico Mundial cada 5 años hace el futuro de trabajo, es el reporte que ustedes lo pueden buscar, y hace un mapa de cuáles son las destrezas que necesitan los que van a necesitar los profesionales en 5 años adelante. Y como ustedes ven aquí en esta gráfica, pues no les voy a hacer todo, pero la X es lo que se esperaba en el 2025 y la Y es en el 2030. Entonces la cajita es azul, es la que nos dice como cuáles son las destrezas que cualquier empleado va a ser requerido de tener. Entonces, como ustedes ven, IA es una literacia tecnológica, pero también, o sea, toda la parte tecnológica, pero también capacidad de análisis, pensamiento creativo, liderazgo. Y muchas de esas cosas la tecnología no puede aportar. Entonces tenemos que mirar esas destrezas y decir con cuáles la tecnología nos va a ayudar y con cuáles definitivamente no. Definitivamente otras actividades docentes y educativas tienen que hacer. Entonces les recomiendo hacer ese reporte porque ver ese reporte porque es muy bueno. Ahora, en nuestra universidad tenemos una estrategia que aquí más o menos se resume en que hacemos un balance entre presencialidad, virtualidad y educación híbrida. Entonces, por ejemplo, en el primer año enfatizamos la educación presencial, porque ustedes recuerdan, todos recordamos el primer semestre en la universidad y eso es lo máximo, porque es la vida social, cómo ver a los profesores enseñar y cómo ver cómo piensan, cómo explican la interacción entre los profesores y los estudiantes. Entonces, eso es muy importante. Y luego, poco a poco nos vamos yendo hacia la virtualidad para que al final, en los últimos años, la virtualidad ayude como a modelar comunidades de aprendizaje.
para que los estudiantes, cuando salgan, ya graduados, tengan ese modelo de la educación virtual, de las comunidades de aprendizaje virtuales y obviamente de la globalización, que puedan comunicarse con todo el mundo. También miramos qué tipo de tecnologías usamos. Entonces, obviamente, pueden ser transmisivas, que son muy pasivas para los estudiantes, o activas, en los que los estudiantes interactúan un poquito como simulaciones, o interactivas, en los que hay en realidad una participación fundamental de cada estudiante. Entonces, ahí eso es muy importante decirlo, porque al principio los estudiantes, por ejemplo, en el primer año, quieren interactividad, pero también tenemos que darles los fundamentos en transmisivas. Entonces, hacemos como cada docente hace un balance de qué tipo de tecnologías necesita. Y les voy a dar un poquito de los pasos que yo uso y que le recomendamos a nuestros profesores. Primero es la estrategia, el planeación, todo lo que pensando. Primero puedo usar los TICs en mis cursos. O sea, puedo usarlos. ¿Qué, qué, qué actividad de mi curso se puede reemplazar o se puede complementar o enriquecer con la virtualidad? La segunda pregunta es, ¿por qué usar los TICs en mi curso? O sea, ¿qué actividades de aprendizaje serían mejor distribuidas y actuadas con la virtualidad? Y la tercera es, ¿cuáles TICs puedo usar para mi curso? Y eso depende de cada universidad y cada plataforma. Es porque hay muchas, por ejemplo, en nuestra universidad hay un fondo, hay un presupuesto muy grande para tecnología. Hay muchas universidades que no lo tienen. Entonces es muy importante ver que sean tecnologías que podamos usar sin interrupciones, porque a veces las tecnologías no duran mucho, sin pagar. El segundo paso es dentro de los objetivos pedagógicos. Obviamente, el primer paso es qué tecnologías y por qué las puedo usar, pero el segundo es muy importante. Y por eso he puesto en rojo las palabras claves. Primero, cada TIC tiene que tener un propósito pedagógico. Las TIC deben ser progresivamente utilizadas con los estudiantes de segundo nivel académico, como mencioné antes. El tercero, las TICs utilizadas deben facilitar el aprendizaje, no distraerlas, porque hay muchas personas que ponen TICs en el curso y que distraen mucho del aprendizaje. Entonces, eso claramente debe facilitar y ayudar y enriquecer. Y la cuarta es que idealmente deben ser utilizadas en múltiples cursos porque en mi época, en los noventas, cada profesor tenía su propia página web, entonces los estudiantes se perdían. Entonces ahora tenemos la ventaja de que hay una uniformidad. El tercer paso, obviamente, son las oportunidades y los retos tecnológicos, porque eso es muy importante. Las TICs deben ser accesibles a todos los estudiantes sin excepción. Entonces, nosotros siempre que planeamos esta tecnología, hablamos del mínimo común denominador tecnológico. O sea, si hay estudiantes que solamente tienen celulares o que vienen en un área remota, hay que considerar ese es el mínimo común denominador tecnológico. Porque todo estudiante que se registra en curso debe tener el mismo acceso. Las TICs utilizadas deben funcionar bien y ser estables, obviamente. Si ahorita se me fuera la luz aquí, yo ya tengo un backup, pero se podría interrumpir toda la actividad. Entonces debe haber mucha estabilidad. El tercero es que las TICs no es como reconstruir el curso, sino es como renovar. Entonces no es que uno tenga que sacar el curso por la ventana y empezar de nuevo, sino es renovación. La cuarta es que, como les dije, que las TIC deben ser progresivamente. Con la virtualidad es muy fácil poner demasiado porque es muy fácil subir y subir y subir archivos. Es muy importante ser muy estratégicos con eso. Y finalmente, hay que mirar la adaptación de los estudiantes. Hay estudiantes que trabajan muy bien en virtualidad y hay estudiantes que no. Entonces es muy importante esa heterogeneidad. Y finalmente, en los últimos minutos, les voy a hablar un poquito sobre el futuro, que es obviamente la parte de la inteligencia artificial, que es donde estamos metidos en este momento. Obviamente, ustedes saben, cada semana, cada mes, salen nuevas aplicaciones. Ya todos
entendemos un poco qué es lo que se puede lograr con la inteligencia artificial, que nos está creando buenos y malos hábitos. Entonces es muy importante para los estudiantes modelar esa parte. Y por eso aquí este es un artículo del 2024 que muestra todas las aplicaciones en la educación, que se puede, y no las voy a resumir, pero como ustedes saben, la IA está en realidad tratando de aplicarse en todo para ver, porque estamos en ese momento en el que estamos mirando en qué nos puede ayudar y qué no, sin reemplazar la originalidad humana, porque eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos con los estudiantes. Nuestros estudiantes están metidos en IA, como el 80% están metidos en IA y pierden la originalidad. Se nos va toda las fortalezas de cada estudiante, se van, porque todo suena igual. Ahora, en nuestra universidad, y me imagino que en cada una de sus instituciones hay algo, estas son las cuatro utilizaciones en la parte de educación. Primero, tenemos reglas específicas de cada curso. O sea, cada profesor tiene la libertad de decidir cuánto puede utilizar de IA en su curso y tiene que dar permiso o sea, para eso. Los estudiantes saben que no pueden usar la IA sin permiso del profesor, en todo de la profesora. Entonces tenemos una escala de IA que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que ustedes la pueden ver en la web. Una escala que define el uso permitido. Entonces cada profesor puede aplicar una escala que va de 1 a 6. La integridad académica es un problema grandísimo. Como en este momento el 30% de los casos de integridad académica de este año fueron relacionados al uso inapropiado de IA. Y entonces sin permiso. Entonces eso es muy importante. Y finalmente la universidad obviamente estaban utilizando tutores de IA, como ensayando, como haciendo muchos pilotos de agentes de aprendizaje. Entonces hay tutores, hay el científico de IA, hay muchas cosas de IA que estamos ensayando algunos profesores para ver si se pueden usar. Esta es la escala y no les voy a dar todos los detalles, pero como ven, es una escala que cada profesor ya es universal. Bueno, estamos familiarizados en toda la universidad. Entonces cada profesor dice, mi curso tiene un nivel 1 o mi curso tiene un nivel 6 o un nivel 4 y en la página web cada uno tiene un criterio específico, tiene criterios específicos de qué significa cada nivel y eso es muy útil porque es como un lenguaje común para todos nosotros como docentes. Bueno, finalmente en las últimas dos diapositivas quiero hacer un poquito de reflexión porque es muy importante que cada uno de ustedes haga. ¿Qué hemos ganado con la tecnología? Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos mayor acceso a democratización y globalización de la educación, que eso es muy bueno. Lo otro en la otra parte de abajo, los cursos virtuales ahora son reconocidos como pares con presenciales porque por mucho tiempo no eran reconocidos como cursos más fáciles. Entonces muchas entidades de acreditación no las aceptaban. Tenemos experiencias positivas de docentes y estudiantes. Es adaptable, podemos hacer transiciones rápidas y hay una cercanía digital. Entonces, eso ha sido una gran ventaja. Esto es muy importante porque ¿qué podemos perder con la tecnología? Y entonces por ejemplo, podemos perder estudiantes en comunidades con baja capacidad socioeconómica, porque no tienen, entonces crea esa inequidad socioeconómica que es clave, especialmente en muchos países y en muchas partes del mundo. El éxito de los estudiantes que no se adaptan bien al ambiente virtual, ese lo perdemos. O sea, si un estudiante puede estar llorando al otro lado del computador y nosotros no sabemos, pero en la clase sí sabemos. Y entonces tenemos que aprender a identificar a los estudiantes que no se están adaptando. Ahora, la honestidad académica es un problema grandísimo con la tecnología, porque en realidad muchos profesores ahora estamos haciendo evaluación de papel y lápiz y Scantron, de nuevo, porque la tecnología en realidad, los estudiantes aprenden a usar la tecnología para tomar atajos académicos. Y finalmente, eh, con la virtualidad se puede perder un poco eso de ver al profesor en la clase ser el profesor. O sea, ser el profesor de cómo un profesor piensa, cómo argumenta,
cómo describe el conocimiento. Y eso es, a veces se puede perder con la virtualidad, que es muy ensayada a veces. Los patrones de interacción académica, eso del conflicto, de que nosotros le damos la bienvenida a los desacuerdos, porque eso hace nuestros argumentos más fuertes, es muy importante a veces lo podemos perder en la tecnología, a veces, y las interacciones casuales. Tan pronto terminamos esta sesión, nos desconectamos. En cambio, si estuviéramos presenciales, nos tomaríamos un café juntos y esas interacciones casuales serían muy útiles. Bueno, gracias. Aquí estoy dispuesto, creo que hay un poquito de tiempo para preguntas, pero muchas gracias por la invitación de nuevo. Doctor Otto, muchísimas gracias. Fantástica presentación. Siempre conocer las experiencias de otras instituciones en otros países nos lleva a reflexionar muchísimo sobre nuestros propios procesos. Y es que realmente su presentación nos deja un mensaje muy valioso. Y es que la transformación educativa no ocurre cuando incorporamos realmente nuevas tecnologías, sino cuando nos repensamos el aprendizaje desde las necesidades de los estudiantes. Usted fue muy enfático en mencionar, bueno, todos tienen acceso a la tecnología, cómo garantizamos que no se pierda este contacto humano. Me pareció interesantísimo lo de la escala de uso de IA permitida por los profesores. Em, entonces, realmente esta charla se conecta a la perfección con la temática que tenemos planteada para hoy. Veo que tenemos varias manos levantadas, entonces voy a ir asignando en orden como me aparecen aquí en pantalla. Les pido que la pregunta sea muy clara para que el doctor Otto la pueda realizar. Entonces, empezamos con la doctora María Elena Velázquez, por favor. Doctora María Elena, puede realizar su pregunta. Gracias, Marcela. Muchas gracias a todos. Yo sí también felicito pues al doctor. La conferencia estuvo súper interesante. Ya nosotros también usamos un tipo de escala. Me gustó mucho lo del mínimo común denominador tecnológico. Yo creo que eso es algo muy importante para tener en cuenta, pero me llama mucho la atención que él dice que al principio presencial y al final virtual. Y nosotros pues como al final estamos en el año de internado, pues ahí sería virtual cero, ahí sí lo necesitamos 100% presencial. Entonces quisiera saber un poquito cómo funciona este currículo allá para que él pueda decir que al principio presencial y al final virtual. Muchas gracias, Gracias. Mariela. Muchas gracias por la pregunta. Sí, obviamente la parte práctica por ejemplo, en los programas clínicos es esencial y eso no es reemplazable por la virtualidad. Entonces, por ejemplo, lo que estaba yo mencionando es, por ejemplo, lo del internado. Tan pronto los estudiantes se van para internado, se van a diferentes hospitales, a diferentes partes de la ciudad o del país. Entonces, es muy importante que continúen con los cursos, pero los cursos virtuales ahí funcionan muy bien. Entonces, obviamente obviamente las partes presenciales, las simulaciones, toda la parte clínica, eso sí no es irreemplazable no se puede reemplazar con virtualidad. Entonces, pero lo que hacemos es, tan pronto los estudiantes van fuera del campo, entonces ahí les estamos modelando como diciendo, bueno, ahora que ustedes, así va a ser el resto de su vida. Cada uno va a trabajar en un hospital, en una ciudad, en un país. Ahora, pero mantengan estas comunidades de aprendizaje porque lo que aprendieron en estos 5 o 6 años, eso todo va a cambiar en 10 años. Entonces, tienen que seguir aprendiendo. Entonces, muy válido el punto. Mantenemos la virtualidad solamente para los cursos, pero la presencialidad es esencial para la práctica. Gracias. Doctor Otto, Gracias, doctor. muchísimas gracias. Doctora María, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, ahora continuamos con la doctora Margarita. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si un alumno escribe por sí mismo el trabajo que tiene que escribir, pero después le pide a la inteligencia artificial que se lo mejore o que lo reescriba, digamos, ¿cómo lo cita? Sí, para los trabajos académicos recomendamos no usar IA, a menos que sea una parte del objetivo de aprendizaje del curso, como les dije. Pero porque nosotros queremos evaluar la originalidad y el pensamiento del estudiante. Y queremos evaluar, por ejemplo, si es un trabajo escrito,
queremos evaluar la habilidad del estudiante de articular en escrito, de argumentar en escrito de sus puntos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para muchos de los estudiantes de primer y segundo año, cuando tienen que hacer asignaturas, como trabajos escritos, no recomiendan IA, porque uno no quiere como profesor estar calificando a ChatGPT. Uno quiere estar calificando. Y de hecho, tenemos una plataforma de integridad que detecta plagiarismo. Y esa actividad, y esa plataforma también detecta algo que pueda ser sospechoso con IA. Entonces, pero hay muchos profesores que utilizan IA como parte del curso. Por ejemplo, yo tengo un curso en el que los estudiantes pueden, por ejemplo, pedirle a IA que cree un caso clínico de cáncer hepático. Y luego entonces ellos lo genera ChatGPT y ellos tienen que criticarlo o como evaluarlo, como evaluar qué le falta, qué les. Entonces hay muchas formas de usarlo, pero depende de cada profesor. Sí, sí. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Continuamos con el doctor Andy, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, doctor Otto, doctora Marcela, ¿qué tal? Doctor, hacerle un breve comentario y una pregunta rápida. Aquí en México, yo laboro en una universidad pública y cuando regresamos de la pandemia de COVID, después de haber pasado por esta transición abrupta a la virtualidad, producto de una emergencia sanitaria, empezamos a notar que los estudiantes ahora tenían dificultades para adaptarse a la presencialidad. Tenían menos capacidades sociales, menos capacidad para interactuar, para poder sobrellevar. Y esto es algo que han arrastrado incluso hasta los años de pregrado, del internado rotatorio, incluso de las residencias. Ya lo empezamos a resentir en las residencias médicas. Quisiera yo saber si esto ocurrió igual en la universidad donde usted labora y cómo han enfrentado, porque claramente nosotros no queremos abandonar la enseñanza híbrida, la enseñanza a distancia, porque es un área de oportunidad enorme de abarcar a una población que efectivamente no estaba incluida dentro de los procesos de aprendizaje y que esto ha democratizado el acceso, pues, a la formación continua, de pregrado, posgrado, etcétera. Entonces, esa es mi duda, doctor, porque sí tenemos problemas graves de chicos que no saben resolver conflictos, que no saben interactuar, etcétera. Entonces, le agradecería mucho esta observación, doctor. Gracias por esa pregunta, Andy. Me encanta esa pregunta porque en Canadá obviamente pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Hubo estudiantes que en todo su primer año de la universidad fue virtual. De hecho, el último año de bachillerato fue virtual. Entonces cuando llegaron al segundo año, por ejemplo, en mi caso, yo dicto cursos de segundo año, no tenían esas destrezas que tú dices. No tenían, por ejemplo, algunos no sabían ni cómo contestar un examen en tarjeta en Scantron. Los tuve que enseñar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, no tienen la habilidad de argumentar. Yo era el jefe, el líder del Comité de Integridad Académica, en los que los estudiantes tienen la oportunidad de contraargumentar. Si hay una alegación contra ellos, ellos pueden escribir de nuevo y no sabían cómo hacerlo. No sabían cómo. Entonces, eso lo que pasó en nuestra universidad es que tuvimos que asumir, por ejemplo, yo dicto segundo año, yo antes esperaba que las destrezas de aprendizaje las desarrollaran el primer año y luego en el segundo año ya llegaban listos. Pero después de la pandemia eso no lo asumí. Entonces me tocaba a mí como volverme profesor de primer año y darles de nuevo la oportunidad de desarrollar estas destrezas. Por eso es que creamos esa prioridad el campo atractivo, porque ahí fue que nos preguntamos, después de la pandemia, hubo muchos profesores que nunca vinieron, que nunca regresaron. Por ejemplo, como aquí muchas universidades fueron forzadas a venir, a los profesores a venir, allá no se pudieron forzar. Y hay muchos profesores que no regresaron nunca, como que solamente vienen cuando dictan clase. Pero entonces lo que hicimos fue, nos enfocamos en los estudiantes. Dijimos, si los estudiantes vienen, como les decía, el primer año es muy importante que los estudiantes vengan. Entonces los estudiantes como que se tomaron el campo de nuevo y se dieron cuenta que los estudiantes que no regresaron se dieron cuenta que estaban perdiendo algo.
Entonces reactivamos todos los grupos estudiantiles, reactivamos todas las sesiones, seminarios presenciales, reactivamos almuerzos con pizza. Entonces como que y ahí cuando los estudiantes empezaron a llegar de nuevo, los profesores los siguieron. Entonces, pero eso es un fenómeno que pasó en todas partes, Andy. Muy buena pregunta. Gracias. Doctor Otto, muchas gracias por su respuesta. Tenemos 4 minutos adicionales de preguntas, entonces miremos a ver si las alcanzamos a contestar todas. Doctor Rodrigo, por favor. Muchas gracias, doctor Otto, por su presentación y compartir su experiencia. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, entendiendo la coherencia entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las metodologías de evaluación, si usted pudiera comentar brevemente cuál ha sido la experiencia con ustedes en cuanto a los métodos de evaluación en educación híbrida y en educación virtual, considerando también, cierto, el resguardo de la honestidad académica. Sí, con la pandemia toda la evaluación se volvió virtual y las calificaciones subieron. Como yo hice una comparación entre 1917, perdón, 2017 y 2023, y hubo un pico. El pico de calificaciones es significativamente, estadísticamente significativo que muchas universidades, cuando reciben a estudiantes de posgrado o para colegios de medicina, no aceptaron las calificaciones del 2020 y 2021. Porque entonces, y ahora muchos profesores se quedaron habituados a usar la evaluación en línea, que es mucho más fácil, se autoevalúa, pero poco a poco nosotros tenemos programas virtuales, completamente virtuales, y ahora ahora estamos autorizando presencialidad para los exámenes. Así haya cursos virtuales, porque en realidad nos hemos dado cuenta que los estudiantes aprenden, se adaptan muy rápido. Entonces, en este momento hay una tendencia a irnos de nuevo a la evaluación presencial, incluso con cursos en línea. Sí, gracias. Muchas gracias, Bueno, doctor Otto. muchísimas gracias. Doctor José Ignacio. Buenos días a todos. Este, bueno, mi primera pregunta va en contraparte de lo que preguntaba el doctor Andy hace un rato. Eh, si bien nos costaba trabajo pasar de esa parte virtual a la presencialidad, ahora creo que ya en nuestros programas híbridos les cuesta mucho trabajo arrancando desde la presencialidad, pasándose a la parte tecnológica. ¿Trabajo en qué sentido? Como que pierden interés, como que le toman menos, eh, consideran que una materia presencial tiene más significado, ¿no? Tiene más significancia en su plan de estudio que una híbrida o que una virtual. Y entonces, con lo que nosotros batallamos en la universidad es que pierden el interés en estas materias y son alumnos muy buenos, alumnos excelentes en la presencialidad, pero cuando tú los comparas en estas materias virtuales, pues ahí fallan, ¿no? Y fallan no tanto por no saber el uso de las tecnologías o por no tener acceso a las tecnologías, fallan por esta falta de interés, ¿no? A usar programas híbridos, usar tecnologías. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos eh, pues un poquito ayudar a estos estudiantes a que puedan mantener este interés y que valoren la materia tanto, la materia híbrida, la materia virtual, tanto como la presencial? Sí, muchas gracias, José Ignacio. Todos mis cursos son híbridos y yo creo que es el modelo más popular en este momento, porque podemos combinar los beneficios de la docencia virtual con los beneficios de la docencia presencial. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, por ejemplo, en mis cursos, yo en la virtualidad pongo mis monólogos, o sea, lo que yo daría en una clase magistral. O sea, yo hablo y ya. Yo hablo y ya. Entonces eso lo pongo en línea porque a veces los estudiantes, para que ellos lo oigan cuando ellos estén listos, no cuando yo esté listo, sino que yo lo pongo, les doy una semana para que lo oigan. Pero entonces, y después lo complemento con la parte presencial porque mi pregunta como docente era, ¿y para qué necesito clase presencial? Entonces, para hacer aplicaciones. Entonces ahí es donde hago estudios de casos clínicos e interactúo con los estudiantes. Entonces los pongo a participar. Y entonces, ahora, ¿cómo mantengo el interés de ambos
elementos en el examen. El examen, el 50% es de la parte virtual y el 50% de las clases. Entonces es muy, porque los estudiantes, a ellos los domina la necesidad de tener una buena calificación. Entonces uno les mantiene el interés así como con la zanahoria y el conejito. Sí, pero es muy importante porque la virtualidad, a veces hay profesores que utilizan mucho la virtualidad, pero no cuenta para la calificación final. Entonces, claro, los estudiantes ahí priorizan, hacen prioridades. Entonces es muy importante mantenerlo y para mí, mis estudiantes tienen que venir a clase, o sea, no lo tomo lista, pero tienen que venir y tienen que oír mis podcasts. Vale, gracias. Doctor Otto, muchísimas gracias. Tenemos todavía varias manos levantadas, pero debemos avanzar en la jornada. Sé que hay muchísimo interés con respecto a esta parte tecnológica y cómo gestionarla al interior de las facultades. Les pido por favor que las personas que tienen preguntas adicionales dirigidas específicamente al doctor Otto las escriban en el chat. Yo se las haré llegar para que él no las pueda contestar de manera virtual. Tengan presente que tendremos más espacios durante la jornada, que también puede que contestemos sus preguntas y tenemos toda una unidad destinada exclusivamente para los aspectos tecnológicos. Recordemos que la sesión de hoy está dirigida específicamente a los procesos de investigación en educación médica y cómo nos pueden permitir tomar decisiones. En este caso, y por la experiencia del doctor Otto, específicamente toma decisiones en inclusión tecnológica. Doctor Otto, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido todo un placer tenerlo en esta jornada. Nos encanta aprender de su experiencia y de verdad muchísimas gracias por su generosidad corte tras corte. Esperamos que nos siga acompañando en el programa Panamericano de Alta Gerencia. Nos Muchas gracias, despedimos, doctor. Marcela. Gracias y por favor envíenme las preguntas y las contesto por correo electrónico. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Muchísimas Chao, gracias. un gusto. Chao. Bueno, perfecto.